voz de Irán habría dicho que sí se habría aceptado también por parte del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, también dijo lo mismo. Sin embargo, pues hubo un par de situaciones que se presentaron tras este anuncio, por lo que justamente Donald Trump después pues reiteró este llamado a la paz y pues dijo a través de su red social Truth Social que pues estaba muy enojado con las dos naciones, puesto que ya se había hecho un compromiso. Muy bien, para lograr comprender este escenario, saludamos al profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, el doctor Enrique Prieto. Profesor, bienvenido a Colmundo Radio. Buenas tardes, Juan Camilo, Paola y Narinet. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por aceptar nuestra invitación. Profesor, ¿cómo podríamos describir en este momento la situación geopolítica actual en Medio Oriente y cuáles considera que son sus principales detonantes? Bueno, primero la palabra para describir lo que está ocurriendo en Medio Oriente es volatilidad. ¿Y por qué uso esta palabra? Porque como lo hemos visto en los últimos 12 días, cualquier movimiento de ya sea Israel o Irán puede generar otra reacción de otros países, como el caso de Estados Unidos, y también ires y venires de misiles, ¿no? Ataques con drones, vimos el ataque muy efectivo de la Mossad dentro del suelo iraní, ya sabemos hoy que arrestaron, por ejemplo, a un ciudadano europeo, y esto que puede ser visto como ataques que de pronto se van a quedar en los dos países, pero ya vemos que puede superar esto. También vimos cómo Qatar terminó envuelto en esta guerra. Entonces, la mejor descripción es que es una situación muy volátil que claramente en un momento u otro puede salirse de las manos. Profesor, la semana pasada tuvimos la oportunidad de entrevistar al embajador de Irán en Colombia, Ahmed Reza. Él nos contaba que pues realmente la situación que se estaba presentando con Israel, pues ellos no la entendían, ellos negaban tener intenciones nucleares ofensivas y culpaban a Estados Unidos, Reino Unido y Francia de alentar justamente ese conflicto en Medio Oriente. Por otra parte, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, a quien también tuvimos y pudimos escuchar, Ronnie Kaplan, pues señalaba que todo lo contrario, que precisamente ellos habían hecho esa ofensiva militar porque pues Irán tenía estas armas nucleares que no estaban, digamos, declarando y que eran bastante peligrosas, no solamente para Israel, sino para el planeta entero. ¿Qué decir respecto a estas declaraciones de parte y parte? Claro, esto es importante señalar y resaltar que aquí también estamos no solamente en una guerra de armamento, sino también una guerra de información. ¿Y por qué es importante esta guerra de información? Porque recordemos, de una parte que algunas agencias dentro de Estados Unidos manifestaron que no había certeza de que se estuviera generando una bomba nuclear, una arma nuclear. Claro, tenemos la Agencia Internacional de Energía Nuclear que mencionó que había un enriquecimiento de uranio no reportado, pero eso a concluir necesariamente que se está generando una bomba nuclear, pues hay un gran salto. ¿Qué tenemos aquí que es cierto? Es, de una parte, Irán tiene un programa de enriquecimiento de uranio que curiosamente, esto es importante recordarle a todos los oyentes, quienes inician con este proceso de que Irán pueda desarrollar su energía nuclear son Estados Unidos y el Reino Unido. Inclusive una empresa alemana es la que empieza también a apoyarlos en toda su infraestructura, porque recordemos que la idea era que Irán exportara a sus vecinos, ¿cierto? Entonces lo primero es señalar eso. Segundo, que de ese programa de enriquecimiento de uranio para generar electricidad para su país y también para los vecinos a que genere una arma nuclear, pues hay un gran salto. Sin embargo, dentro de esa guerra de información sí tenemos cierto que hay un enriquecimiento que se reportó por parte de la Agencia Internacional de Energía Nuclear que efectivamente mencionaban ese enriquecimiento, esos niveles que subieron, no los vemos dentro del informe que hizo Irán a la agencia, porque recordemos que parte del acuerdo con Irán en su momento fue que permitieran la inspección y visita de sus plantas nucleares, ¿cierto? Y también es importante no olvidar que ya llevamos varios años que Irán ha manifestado que podría generar acciones en contra de Israel y en contra de bases norteamericanas que estaban en la región. ¿Qué quiere decir esto? Ha existido unas manifestaciones de amenaza directa contra Israel y Estados Unidos.
Pero nuevamente acá lo que ustedes tienen de información es lo mismo que yo tengo y nos tocará esperar un tiempo más adelante para poder verificar ciertamente qué era o no. Cierro con lo siguiente. Recordemos que en el caso de Irak se acusó que Irak tenía armas de destrucción masiva y al final, años después, comprobamos que no era cierto. Por eso tenemos que ser cautelosos y tenemos que ser conscientes que estamos también en el medio de una guerra de información. Profesor, tras los bombardeos que envió Estados Unidos por orden del presidente Donald Trump, algunas personas indicaron que no era procedente, que Donald Trump no debió meterse en este conflicto. Desde el punto, ya pues con todas las normas de derecho internacional, ¿Estados Unidos podía o no meterse en este conflicto o allí cómo se manejaría? Claro, esa es una pregunta esencial para entender cómo estamos viendo, cómo deberíamos ver esta situación desde el marco del derecho internacional público. Al respecto, es importante recordar a todas y todos los oyentes que tenemos la Carta de las Naciones Unidas firmada posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, que en su artículo 2 menciona que no se usará la Fuerza Armada por ningún motivo, excepto cuando llegue a ser necesario por el interés común. Y ese excepto del artículo 2 se refleja en un artículo muy importante, y acá no quiero aburrirlos con artículos, pero es el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, porque ese artículo habla sobre la legítima defensa de los países. Entonces, la regla general después de 1945 es que es ilegal el uso de la fuerza armada de un país contra otro, pero hay unas excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Uno, cuando un país es atacado y puede defenderse de manera individual o colectiva. Pensemos, por ejemplo, la OTAN es un mecanismo de defensa colectiva, y la otra excepción es cuando lo autoriza expresamente el Consejo de Seguridad. Aquí pensaríamos que no estamos en ninguna de las dos opciones. Sin embargo, en base a ese artículo 51, se ha desarrollado una teoría y es la defensa anticipatoria. Y es que cuando yo como país estoy ante una amenaza inminente, y esta palabra inminente es muy importante, pues yo puedo responder antes de que me ataque. Pero aquí esto no sucedió, y la teoría que ha aplicado Estados Unidos históricamente desde el ataque de las Torres Gemelas ha sido una doctrina distinta que se conoce como la doctrina Bush, y es la defensa preventiva. ¿Qué es la diferencia entre la defensa anticipatoria, que recordemos es cuando hay una amenaza inminente, y la defensa preventiva, que es la que volvió a usar Estados Unidos? Es que Estados Unidos ha defendido su derecho a la legítima defensa cuando existen amenazas remotas, pero que pueden llegar a ser potenciales. Y en este caso vemos que Estados Unidos dijo, pues nos parece que, o no nos parece, ellos están ciertos o están seguros, según lo ha expresado el presidente Donald Trump, que Irán está desarrollando unas capacidades de enriquecimiento de uranio para una arma nuclear, y que como tal, para prevenir una posible amenaza en contra de civiles y militares norteamericanos, iba a atacar las 3 bases, como lo hizo, incluyendo Fordham, que es una de las bases más importantes, pero esto bajo la defensa preventiva, que esa defensa que se conoce como la doctrina Bush ha sido altamente criticada desde el derecho internacional y ha sido usada por Israel, Estados Unidos para defender sus acciones, e inclusive recordemos que en algún momento Colombia, bajo el presidente Álvaro Uribe, cuando se hizo la operación Fénix en Ecuador, se alcanzó a hacer referencia a esta teoría. Entonces, para concluir, aquí hay una discusión pura y dura de derecho internacional público en el cual Estados Unidos e Israel se sientan o hacen parte de ese grupo minoritario que interpreta de una forma mucho más amplia el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que es la excepción a la regla general que prohíbe el uso de fuerza armada a nivel internacional. Bueno, usted lo acaba de explicar muy claramente, y justamente el ministro iraní había mencionado o calificado esta respuesta o este ataque por parte de Estados Unidos, que habrían violado justamente la Carta de Naciones Unidas que usted menciona. En ese caso de corroborarse, de que se defina de que fue así, de que fue una gran violación por parte de Estados Unidos, ¿habría una sanción por parte del organismo? Sería muy difícil, porque recordemos que los 2 órganos más importantes de Naciones Unidas, que tenemos 5, pero los 2 más importantes son la Asamblea General
donde se sientan los 193 países, y el Consejo de Seguridad. Recordemos que en el Consejo de Seguridad hay 15 miembros, inclusive ya Teherán solicitó una reunión urgente o extraordinaria del Consejo de Seguridad, pero dentro de esos 15 miembros tenemos 5 miembros permanentes, y esos 5 miembros permanentes tienen un derecho que se llama el derecho al veto, y esos 5 son Rusia, el Reino Unido, Francia, China y Estados Unidos. Y esas resoluciones del Consejo de Seguridad tienen que tener la votación de 9 votos a favor, digamos, para sacar una resolución en contra de Estados Unidos, pero esos 9 votos a favor tienen que tener los 5 votos de los miembros permanentes. Si no cumple con ese mínimo de los 5 votos, no va a salir ninguna resolución. Y claramente, como tenemos que uno de los miembros permanentes es Estados Unidos, no va a votar en contra de, o no va a votar a favor de esa resolución, tampoco lo hará Francia ni el Reino Unido. Así que aquí hay una posibilidad real de que por parte de Naciones Unidas se emita alguna sanción en contra de Estados Unidos si se evidencia que una violación del artículo 51 es poco probable desde un tema operacional, ¿cierto? Operacional de cómo opera y cómo funciona las Naciones Unidas y cómo funciona el Consejo de Seguridad. Y no olvidemos que ahorita Colombia estamos de regreso como miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Ahora bien, desde la perspectiva legal, digamos que si se puede demostrar o no que una vulneración del artículo 51, como lo mencionaba antes, esta teoría, ¿cierto? Que es de la defensa preventiva, lo ha usado Estados Unidos e Israel y ha tratado de sustentar esto en documentos, en políticas públicas, y también encontramos académicos que defienden estas perspectivas. Así que también en el marco jurídico sería difícil concluir de que efectivamente Estados Unidos violó ese artículo 51 y estaríamos en medio de una discusión jurídico-académica. Esperemos a ver cómo esto se adelanta y la historia le dará la razón a uno o a otro de los países. Hoy nos acompaña en el informativo digital de Colmundo Enrique Prieto, el profesor de Derecho Internacional de la Universidad El Rosario. A propósito de esta atención, profesor, China hoy llamó a preservar la seguridad y estabilidad en Oriente Medio y pues se ha ofrecido también como mediadora entre Irán y otras potencias tras los bombardeos de Estados Unidos. En esta alerta, profesor Prieto, se habla de un posible cierre del estrecho de Hormuz, un paso muy importante que concentra casi una cuarta parte del petróleo y gas del mundo. ¿Qué consecuencias inmediatas tendría un cierre prolongado sobre la economía global y cuál sería el peso y el rol de China como mediadora? Bueno, lo primero es como un poquito contextualizar a nuestros oyentes sobre este estrecho de Hormuz, que es muy importante, como ustedes lo mencionaba, Juan Camilo, por el paso del petróleo y gas por esta región. Sin embargo, tenemos que tener claro qué ha pasado hasta ahora, qué conocemos, ¿cierto? Y es que el Parlamento de Irán votó a favor de que se cerrara el estrecho de Hormuz, pero esa decisión del Parlamento no es definitiva, contrario a lo que podría ocurrir en otros países. Esa decisión tiene que ser aprobada de manera definitiva por una instancia dentro de Irán que se conoce como el Consejo Superior de Seguridad Nacional de Irán. Ese es un consejo que tiene 12 miembros entre ministros, entre generales, y claramente no olvidemos que tenemos el líder supremo, que es el ayatolá Ali Khamenei, quien también hace parte de ese consejo y que será la voz final. Entonces, lo primero que es importante mencionar es que si bien el Congreso del Parlamento de Irán mencionó o aprobó una resolución para cerrar el estrecho de Hormuz, esto no es una decisión definitiva ni vinculante aún. Eso es lo primero. Ahora bien, en el evento de que sí se cerrara el estrecho de Hormuz, pues nosotros tendríamos un impacto a nivel mundial en el precio del petróleo. Y ese precio del petróleo que incremente, querría decir, o se puede traducir en una recesión internacional. Ya lo vimos en la crisis del petróleo de los 70s y 80s, cuando se incrementa el precio del barril del petróleo, los impactos económicos que puede tener. Sin embargo, aunque no se ha cerrado el estrecho de Hormuz, sí es altamente probable que en los siguientes días podamos ver un incremento en el precio del petróleo. ¿Por qué? Porque la logística de continuar pasando el petróleo por esta región que está en medio del conflicto implica que se reduzcan tanto los traslados como que se tengan que adoptar medidas de seguridad especiales. No en vano,
aerolíneas como British Airways, Iberia y también la aerolínea de Qatar ha mencionado, perdón que se me cortó un momento, como le mencionaba, no en vano, British Airways y las aerolíneas de Qatar y otras han suspendido todos los vuelos hacia países del Medio Oriente por los posibles riesgos de este conflicto. Entonces, si pensamos eso a nivel aéreo, claramente todo lo que implica el transporte de petróleo por este estrecho, pues va a generar que las empresas tengan que tomar unas medidas adicionales. Cierro con lo siguiente, y es que el presidente Donald Trump en su red social acaba de decir que China podía continuar comprando petróleo de Irán. Y esto es muy importante porque el mayor comprador de petróleo de Irán es China. Y esto envía un mensaje también de que si Irán se compromete con el acuerdo de cese de hostilidades, podría en algún momento Estados Unidos en considerar levantar paulatinamente las sanciones existentes en contra de Irán. Profe, no podemos cerrar esta entrevista sin preguntarle algo que se lee mucho en las redes sociales, también para que los oyentes estén muy atentos. La gente anda repitiendo que podría desprenderse una tercera guerra mundial, teniendo los antecedentes de la primera, de la segunda, pese a que son épocas diferentes. Sin embargo, incluso puede ser más peligrosa por el avance de la tecnología que hemos tenido a través de los años. ¿Qué posibilidades hay de que pueda ocurrir una tercera guerra mundial? Muy pocas por las siguientes razones. Primero, en este momento de la historia no hay ningún país que tenga las capacidades militares que tiene Estados Unidos. Es decir, en este momento un enfrentamiento en el cual se haga parte de Estados Unidos, pues va a generar un resultado claro, y es ese grupo de aliados o con los que esté Estados Unidos altamente va a ser el ganador. Segundo, tenemos también que allí no solamente está Estados Unidos, sino que ya sabemos la postura de países como Francia, Reino Unido y Alemania apoyando a todas las acciones que ha tenido Israel. Entonces, cualquier escalación o cualquier escalamiento de este conflicto claramente terminaría en una derrota militar altamente probable en contra del Estado de Irán y también de otros estados que pudieran mediar en favor de Irán. Ni China, que es el segundo país con el mayor desarrollo de armamento, tiene las capacidades que tiene Estados Unidos. Lo segundo es que recordemos la relación cercana entre Trump y Putin en Rusia. Quiere decir que Rusia no intervendría en este conflicto porque tiene intereses mayores frente al mercado estadounidense, mercado global, y mantener su relación con Estados Unidos y sumado al conflicto actual que tiene Ucrania. Entonces Rusia por acá no intervendría. Tercero, China tiene ahorita una agenda prioritaria económica con Estados Unidos. Por eso es que se logró el desescalamiento de los aranceles, y en este momento lo último que le interesaría a China sería un conflicto armado porque tiene una prioridad económica. Recordemos que los pronunciamientos de Beijing han sido centrados en el derecho internacional público, mencionando que que podría existir una posible violación y que la mejor forma de poder desescalar esta situación es a través de los canales diplomáticos. Entonces, por esas 4 razones, no vemos que ya sean unas razones de capacidades militares, con unas razones geopolíticas en clave de política y economía. No estamos ni siquiera cerca de una tercera guerra mundial. Lo que sí estamos cerca es que la situación pueda ser más volátil y empeore en ese espacio del mundo, pero esto no va a generar en una tercera guerra mundial. Muy bien, agradecemos hasta ahora al profesor Enrique Prieto, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario. Gracias por volver a Colmundo. Profesor, esta es su casa, y gracias por aterrizarnos a lo que está pasando en Medio Oriente. Deseándole un feliz día. Gracias por volver a Colmundo Radio, su casa. Muchas gracias, Juan Camilo, Paola y Tanginet, por la invitación, y un saludo muy especial a todos y todas las oyentes.